Nacido el 20 de abril de 1718 en Connecticut, Estados Unidos, David Brainerd creció rodeado de dolores que moldearon su espíritu. Perdió a su padre a los 9 años. Su madre murió cuando él tenía apenas 14. Y fue en ese desierto del alma donde Dios comenzó a formar un vaso de fuego. Desde joven no se sentía atraído por las vanidades del mundo. Mientras otros jóvenes corrían tras la fama y el entretenimiento, David caminaba solo por los campos con un corazón inquieto, buscando la eternidad. A los 21 años tuvo una poderosa experiencia de conversión. No fue solo una decisión emocional, fue un quebrantamiento profundo. Escribió en su diario: «Vi tan claramente mi culpa delante de Dios y lloré como un niño. ¡Oh, cuánto deseé la salvación!». Poco después ingresó en el prestigioso Yale College para estudiar teología, pero incluso allí su pasión por Dios lo pondría en conflicto. Comenzó a destacarse como un joven serio, comprometido y lleno de celo. Sin embargo, ese celo, al enfrentarse con profesores tibios y una fe académica sin vida, pronto se convirtió en un problema. Brainerd, en una conversación privada, hizo un comentario sobre un profesor diciendo que tenía tanta gracia como una silla. Alguien lo oyó, lo contó al cuerpo docente y David Brainerd fue expulsado de Yale. Era como si los cielos se cerraran sobre él. Lloró. Su corazón deseaba servir a Dios, pero ahora sin diploma, sin respaldo institucional, estaba solo. Pero Dios no olvida a los que lloran delante de él. Fue entonces cuando una puerta se abrió. La misión entre los indígenas norteamericanos. Un llamado peligroso, solitario y para muchos insignificante, pero no para David. Si logro alcanzar siquiera un alma, mi vida no habrá sido en vano. Con ese espíritu partió hacia los bosques de Nueva Inglaterra. En 1743, David Brainerd montó su caballo, sosteniendo su Biblia contra el pecho, y avanzó hacia lo desconocido. Su destino, los densos bosques donde habitaban los indígenas del pueblo Delaware, en la frontera entre New Jersey y Pensilvania. No tenía mucho, ni estructura, ni salario garantizado, ni seguridad, pero llevaba lo que el cielo más valora, un corazón completamente rendido. Los caminos eran peligrosos, las noches heladas y la soledad punzante. Brainerd comenzó a escupir sangre, señales claras de la tuberculosis que lo acompañaría hasta el fin. Pero ni la enfermedad ni el aislamiento lo detenían. Escribió: «Soy como un hombre que camina entre los muertos, pero mi espíritu clama por vida entre ellos. ¡Oh Dios, sálvalos!». Cuentan que pasaba horas en el bosque, arrodillado sobre la nieve, orando con tal intensidad que el calor de su cuerpo derretía el hielo a su alrededor, dejando un trazo silencioso, oculto a los hombres pero conocido por el cielo. Los primeros contactos con los nativos fueron difíciles. La barrera del idioma, la desconfianza, las costumbres paganas. Pero no se rendía. Hablaba con gestos, con lágrimas, con amor. Si no puedo alcanzar sus mentes, que mis lágrimas alcancen sus corazones. En una de las noches más duras, tras un día infructuoso y doloroso, Brainerd escribió en su diario: «Hoy me sentí completamente inútil, pero al arrodillarme por la noche comprendí que mi tarea no es convertir almas, sino obedecer. Y en eso hallé descanso». Las tribus comenzaron a observar a aquel hombre débil, de ojos profundos que hablaba poco, pero lloraba mucho. Y poco a poco, uno a uno, empezaron a escucharlo. Cabalgaba de aldea en aldea, dormía al raso, comía con sencillez, ayunaba durante días. No por orgullo, sino porque su alma ardía con un peso que solo la eternidad puede poner. Brainerd no predicaba para impresionar. Predicaba como un hombre que ya había visto el trono de Dios y la eternidad de las almas. No vine a traer una nueva religión, vine a hablar de un Dios que te ve y sangró por tu alma. En aquel comienzo de su misión todavía no veía muchos frutos, pero sembraba con lágrimas. Cada clamor en el bosque, cada gemido en el silencio, era un grito de guerra contra el infierno. Era 1743. Tras meses de oración silenciosa, días de ayuno, noches sin dormir y palabras lanzadas como semillas en tierra dura, David Brainerd seguía entre los indígenas con el mismo clamor: «Señor, envía tu espíritu, haz llover sobre los huesos secos». Los frutos parecían escasos. Pocos prestaban atención, muchos se burlaban, pero él sabía que el avivamiento no comienza con multitudes, sino en lo secreto. Y ese día, algo cambió. Brainerd llegó a la aldea y comenzó a predicar como de costumbre. Su voz era débil, casi jadeante, el cuerpo agotado por la tuberculosis, pero lo que salía de sus labios venía de un corazón encendido. Hablaba de la cruz, de un Dios santo, del pecado y de un Salvador que murió por ellos.
De repente, algo sobrenatural comenzó a suceder. Hombres y mujeres que antes estaban indiferentes empezaron a llorar. Algunos cayeron de rodillas, otros se cubrieron el rostro con las manos y temblaban. Aún sin entender completamente el inglés, fueron tomados por la convicción de pecado. Brainerd escribió en su diario: clamaban por misericordia incluso antes de que yo terminara el mensaje. Era como si Dios mismo hubiera descendido entre nosotros. Algunos gritaban a alta voz, otros se postraban diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Brainerd, con lágrimas en los ojos, señalaba al Cordero: cree en aquel que murió por ti. Aquel día quedó marcado en la historia como el comienzo de un verdadero mover entre los nativos. Y no fue un evento aislado. En los días siguientes se realizaron nuevas reuniones y el Espíritu Santo continuó visitando aquel pueblo con quebrantamiento, arrepentimiento y nueva vida. Cuentan que algunos indígenas se convertían tan profundamente que pasaban horas orando por sus familiares no salvos. Otros, al oír a Brainerd llegar a caballo, corrían a su encuentro diciendo: háblanos más de Jesús, háblanos más del Dios del cielo. Brainerd no buitaba, no hacía espectáculos, solo llevaba el cielo en su alma. Y cuando la gloria desciende, habla por sí misma. Mientras el cielo descendía sobre los nativos, la tierra se cerraba cada vez más bajo los pies de David. Con cada nueva aldea alcanzada, con cada alma tocada, su cuerpo se debilitaba. La tuberculosis avanzaba implacable. La tos era constante, la sangre en su pañuelo más intensa. Había días en que apenas podía mantenerse de pie, pero aún así iba. Montaba su caballo, cruzaba los bosques, predicaba bajo la lluvia y oraba con gemidos que solo Dios entendía. Escribió: Señor, si he de morir aquí, que muera al lado de un alma a punto de conocerte. No había aplausos, ni multitudes, ni recursos. Solo una habitación de madera, una Biblia gastada y rodillas encallecidas. Brainerd también luchaba con su alma. Sufría profundas crisis de melancolía. Se sentía indigno. Vivía en constante quebranto. Confesaba en sus escritos: me siento como un gusano. ¿Quién soy yo para ser enviado por el Rey de Gloria? Si al menos tuviera más pureza, más fuego, más oración. Aún abatido, nunca se rindió. Cuentan que una vez fue visto predicando mientras se sostenía de un árbol, porque no tenía fuerzas para mantenerse de pie. Pero mientras la carne se apagaba, su espíritu ardía como una antorcha en la oscuridad. Un nativo dijo después: era débil en cuerpo, pero cuando hablaba de Dios, era como si el fuego descendiera del cielo. Brainerd entendía una verdad olvidada en nuestros días. No se puede cargar la gloria sin cargar la cruz, y él la cargó con fiebre, con dolor, con lágrimas y con oración. Pero jamás murmuró, jamás negoció, jamás retrocedió. Era un hombre entre la vida y la muerte, pero su alma ya estaba firmada en la eternidad. David Brainerd murió joven. A los 29 años, su cuerpo ya no soportaba el peso de la misión, la enfermedad y la entrega, pero dejó atrás algo que el tiempo no pudo borrar: sus diarios, escritos a mano entre una aldea y otra, entre lágrimas y fiebres, a la luz de velas en cuartos fríos donde se hospedaba. Brainerd registraba todo: sus luchas, sus oraciones, sus ayunos, sus encuentros con Dios y los días en que la gloria visitaba a los pueblos indígenas. No escribía para ser leído, escribía como un desahogo con el cielo, pero el cielo decidió soplar sobre esas páginas. Tras su muerte, fue Jonathan Edwards, el mismo autor de Pecadores en manos de un Dios airado, quien organizó y publicó sus diarios. Lo que parecía un simple registro personal se convirtió en un manifiesto de avivamiento. William Carey, considerado el padre de las misiones modernas, leía el diario de Brainerd entre lágrimas y decía: si Dios usó a este joven frágil, también puede usarme a mí. Henry Martin, misionero en Persia, India, declaró: el alma de Brainerd vive en cada línea. Adoniram Hudson, misionero en Birmania, llevaba el diario consigo mientras predicaba entre tribus hostiles. Jim Elliot, el joven mártir entre los Saucas de Ecuador, escribió: oh, que yo muera como Brainerd, consumido por las almas. Los diarios de Brainerd se convirtieron en algo más que relatos. Se volvieron un llamado al secreto, un espejo donde hombres y mujeres confrontaban su frialdad espiritual. Un grito silente: ¿dónde están los que lloran por las almas? Aún hoy sus palabras arden. Oh, que nunca viva para mí mismo, que sea como una vela, consumiéndome para dar luz. Cuentan que algunos al leer sus escritos caían de rodillas sin poder continuar. Seminarios enteros fueron sacudidos por el diario de un joven que oraba más de lo que hablaba. El cuerpo de David Brainerd estaba llegando al límite. A los 29 años, la tuberculosis había tomado sus pulmones. Tosía sangre,
Tenía fiebre constante y una profunda debilidad, pero su diario no se detenía. Ya no escribía como un joven idealista, sino como quien veía el cielo acercarse. Mi alma está a punto de partir. Oh, cuánto anhelo ver a mi amado, aquel por quien lloré tantas madrugadas. En sus últimos meses, David fue acogido por la familia de Jonathan Edwards, el gran teólogo del avivamiento americano. Se hospedó en su casa, donde fue cuidado con honra y compasión. Ahí libró sus últimas batallas. Pero no era solo su cuerpo el que agonizaba, era el alma de un hombre que quería vivir no para sí mismo, sino para alcanzar un alma más. Escribió desde el lecho: si tan solo pudiera cabalgar una vez más al campo, si pudiera hablar una vez más de la cruz entre los perdidos. Era como si incluso muriendo, rogara por otra oportunidad de predicar. Jonathan Edwards contó que Brainerd, aún debilitado, mantenía los ojos brillando cuando hablaba de la salvación de los pueblos indígenas. Su espíritu era fuerte, su pasión viva y su fe inquebrantable. Decía: estoy a punto de ver al Cordero. Él es todo. Solo Él. Nada más importa. Y el 9 de octubre de 1747, a los 29 años, David Brainerd partió. Murió en paz, con el rostro sereno como quien duerme en los armos de su Señor. Cuentan que al partir un silencio santo llenó la casa. Había algo indescriptible en el ambiente. No tristeza, sino gloria. Jonathan Edwards escribió: nunca había un nadie morir con tanta entrega. Era como si ya tuviera los pies en el cielo. David Brainerd murió joven, pero no desperdició ni un solo día. Vivió como una vela encendida por el cielo y se consumió por completo. Murió hace más de 300 años, pero su vida aún clama. Clama contra la superficialidad, contra el orgullo ministerial, contra una generación que quiere poder sin oración, púlpito sin cruz, resultados sin renuncia. Brainerd no vivió mucho, pero vivió de rodillas y el mundo todavía siente los efectos de sus oraciones. No tuvo cámaras, ni redes sociales, ni seguidores, pero tuvo cielos abiertos. Mientras muchos hoy piden comodidad, Brainerd pedía almas. Mientras otros luchan por posición, él luchaba por quebrantamiento. Oh, que yo viva y muera entre los perdidos. Eso escribió y lo cumplió. Sus escritos convirtieron misioneros, sus oraciones cambiaron aldeas, su dolor produjo gloria. Y ahora el Espíritu pregunta: ¿dónde están los Brainerd de esta generación? ¿Dónde están los jóvenes que dicen: no quiero éxito, quiero la presencia? ¿Dónde están los pastores que lloran por su ciudad? Los obreros que ayunan en secreto, los anónimos que oran hasta que el cielo descienda. Cuentan que la llama de Brainerd nunca se apagó. Pasó de mano en mano, de generación en generación encendiendo oraciones dispuestos. Y hoy tal vez llegue hasta ti. No importa tu edad, tu condición, tu educación, tu voz o tu fuerza. Dios no busca vasos hermosos, busca vasos vacíos, dispuestos a ser llenos. David Brainerd aún habla, y su vida hace una pregunta: ¿estás dispuesto a consumirte por amor al Cordero?